Buenas, ¿se me escucha? Sí, Lice, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, gracias, Lice. Ok, vamos a continuar con el impuesto a las transacciones, ¿ya? A ver, en la clase anterior habíamos dicho que el impuesto a las transacciones es un impuesto en cascada, plurifásico y acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en cascada, plurifásico y acumulativo, Abigail? Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, ¿cómo no? Hemos dicho que el impuesto a las transacciones es un impuesto en cascada, plurifásico y acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que sea en cascada, plurifásico y acumulativo? Ay, disculpe, licenciada, no me acuerdo. A ver, Claudia, por ahí está. Claudia, Buenas noches, licenciada. ¿cómo estás, Claudita? A Eh, ver, bueno, adelante, lo que en la anterior clase nos explicó ¿no? es que al decir que es un impuesto en cascada, es que está aplicando en todas las etapas, en cada etapa, Sí, y es acumulativo porque es grabado por todos los ingresos, si no me confundo, licenciada. ya. O sea, se graba en todas las etapas de la producción de bienes o servicios, ¿no es cierto? Sí, Entonces, empieza pequeño y termina grande. Eso es el efecto de piramidación. ¿Se entiende? sí, licenciada. Gracias. A ver, ¿por qué hemos dicho que es un impuesto de base amplia? Erika Aruquipa. Erika. Sí, Licen, buenas noches. Tengo problemas con mi audio, Licen, no le escucho bien. Ya, pregunto, ¿por qué el impuesto a las transacciones tiene Hola. base amplia? ¿Me escuchas ahora? No. ¿Me escuchas, Erika? Vanessa, ¿está por ahí? Buenas noches, doctora. Es un impuesto de base amplia porque se aplica a todas las actividades, sean lucrativas o no. Exacto, hemos dicho, ¿no? Que es un impuesto que aplica a diferentes actividades, que tiene muy pocas exenciones, es decir, que se aplica prácticamente a todo, ¿no? Por eso es que tiene base amplia y por tanto al tener base amplia es un impuesto ampliamente recaudador también, ¿no? Bien, ¿qué grava el impuesto a las transacciones? Hemos dicho, grava el ejercicio del comercio, ¿no? O sea, toda la actividad que implica la transferencia de bienes materiales. La industria, el ejercicio de actividades profesionales, el ejercicio de oficios independientes,
el establecimiento de negocios, alquiler de bienes, obras, servicios, cualquier actividad lucrativa o no, independientemente de la naturaleza de quien esté ejercitando esta actividad. Por eso hemos dicho, si por ejemplo te ganas el auto que está sorteando el Servicio de Impuestos Nacionales en la factura feliz, vas a pagar el impuesto, ¿no? ¿Qué otros actos a título gratuito estarán alcanzados por el impuesto a las transacciones? ¿Qué otros actos a título gratuito conocen? Neisa, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciada. Neisa, ¿cómo estás? ¿Qué otros actos a título gratuito pueden estar alcanzados por el impuesto a las transacciones? Donaciones, quizá. Ya, donaciones, ¿qué tipo de donaciones? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo dono, por ejemplo, al Ministerio de Salud, se me ha ocurrido donar 5,000 barbijos. ¿Esta donación estará alcanzada por el impuesto a las transacciones? Tania, ¿qué opinas? Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Bueno, yo opino que sí están sujetos al IT. ¿Ya? ¿Por qué estarían alcanzados por el ITE? Ay, no sé cómo explicarle, doctora, a ver, porque ellos tienen que justificar el ingreso, o sea, el bien que están realizando. Ay, no sé cómo plantearlo, doctora. Ya, lo pondremos como ejemplo, querida Tania. ¿Ya? Digamos, tú trabajas en la dirección administrativa del Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Ya? Además, esto ha debido pasar. Entonces, yo soy representante del Rotary Club, ¿ya? Y hemos hecho una gran campaña para donación de insumos a favor de los damnificados del Beni. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, yo voy y te digo, mire, aquí tengo 5,000 barbijos que hemos conseguido como Rotary Club. Ojo, Rotary Club es entidad sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, te Ya. estoy entregando a ti, Ministerio de Salud, estos 5,000 barbijos para que puedas tú distribuir en el Beni. ¿Eso está sujeto al impuesto a las transacciones? Mm, la entrega de los barbijos. Sí, sí, doctora. ¿Quién tendría que pagar? El ministerio.
Ahora, ¿cómo pagaría? Porque, a ver, ponte a pensar, son barbijos, Ah, ¿no? claro, exacto, del ministerio. Mm, ay, no sé si está bien mi respuesta tampoco, doctora. Ya me he hecho pensar. No sé, doctora, la verdad. ¿Será que me Ya. puede aclarar? Sí, enseguidita vamos a analizar. Dice, Sí, adelante. en el caso, licenciada, que el ministerio, su ejemplo era de que el ministerio recibe la donación, dice. Sí, En el caso, licenciada, sí se tendría que pagar el IT, la empresa que está donando. pero ¿por qué la empresa que está donando va a pagar el IT, mamita? A ver. En el caso, licenciada, que se dedica a ese rubro, podría decirse, es como si estuviera realizando una venta. Pero no, pues a ver, corazón, he dicho, yo soy Rotary Club. El Rotary Ah, Club no fabrica, pues, barbijos, nada. Es una bueno. entidad sin fines de lucro, ¿no ve? En ese caso, licenciada, no debería, no pagaría el IT, Ya, porque no ahora se si yo fuera, califica. ya, está bien. Si yo fuera la fabricante de los barbijos y les regalo barbijos al ministerio, ¿voy a pagar? No, Tampoco, ¿no ve? sí, tampoco, El licenciada. ministerio va a pagar, El ministerio tampoco, licenciada, porque tampoco, porque su fin solamente, no es, del ministerio no es, ¿cómo podría decirle? Mm, bueno, ahí me he quedado y igual me ha causado un poco de duda, licenciada. ya, les comento, no paga porque no es un bien sujeto a registro, ¿ya? Solamente se paga la transferencia a título gratuito de bienes, acciones y derechos sujetos a registro, o sea, vehículos, terrenos, casas, departamentos, acciones, no sé, pues, o sea, algo que esté sujeto a registro, ¿ya? ¿Por qué se paga? Porque se supone que esto está generando un incremento del patrimonio de quién, del que recibe la donación, del beneficiario. Otra cosa sería que yo, Rotary Club, le done al ministerio no al ministerio, sino que yo le done, digamos, no sé, al hospital San Juan de Dios del Beni de Trinidad, una ambulancia. En ese caso, sí hay que pagar un impuesto a las transacciones. Primero, porque estamos hablando de un bien sujeto al registro. ¿Cuál es el bien sujeto al registro? El vehículo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. Solamente por la naturaleza del bien, ¿ya? No cualquier donación ni cualquier transferencia gratuita está alcanzada, no solamente aquellas que tengan que ver con bienes sujetos a registro, ¿no? Por lo demás, el ITEC graba todas las otras actividades comerciales, industriales, empresariales, lucrativas o no, ¿ok? Bien. ¿A quiénes alcanza el IT? Por su base amplia, alcanza a personas naturales y personas jurídicas. ¿Quiénes serán las personas jurídicas? Las empresas, las entidades públicas y los... Exacto, personas jurídicas son aquellas empresas, son entidades que están constituidas a través de una constitución, a través de una norma, ¿no? Esas son empresas o entidades o personas jurídicas, ¿no? ¿Quiénes más están alcanzados? Las empresas públicas y las empresas privadas. ¿Qué empresa pública conocen?
Doctora, buenas noches. ¿Una empresa pública puede ser Entel? Exacto, muy bien, Entel. ¿Cuál más? El Ingenio Azucarero San Buenaventura. Dicen, buenas noches. Muy bien, gracias. EASBA. Otra empresa pública. Mi teleférico, dicen. Muy bien, mi teleférico, empresa pública. Otra empresa pública. Lácteos Borlice. Perfecto, Lácteos Bol. Muy bien. A ver, ¿por qué las empresas públicas pagan el IT? Pregunta. En realidad, las empresas públicas pagan igual que cualquier otra empresa privada. ¿Por qué será? Porque generan recursos o ingresos para el Estado, doctora. Ya, una razón. ¿Cuál más? Se dedican también a la comercialización de algún producto. Sí, se dedican a la comercialización. Y con Otra ello viene razón. Doctora, porque parte de su patrimonio es propio de la empresa. Ya, está muy bien. Tiene patrimonio propio. Otra razón más. Están identificados por el número de identificación tributaria. Claro, tienen NIT, tienen NIT. En realidad, ellos pagan impuestos porque no pueden hacer competencia desleal a las empresas privadas, ¿no es cierto? Vamos a suponer, digamos que Lácteos-Bol no paga IT. ¿Qué pasaría con los precios de los productos de Lácteos-Bol? Reduciría, ¿no es cierto? Evidente, serían más Sí. baratos, ¿no? Entonces, tú Sí. preferirías comprar a Lácteos-Bol que comprarle a La Pil, ¿no ve? O comprarle a Delicia. Bueno, ¿Sí o si no? es más económico, sí. Claro, pues porque hemos dicho, cuando se paga impuesto a las transacciones, el impuesto a las transacciones genera una distorsión, hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál es esa distorsión? Se va sumando en todas las fases del proceso de creación del bien o de la producción, vas sumando impuesto a las transacciones. Pues, compras materia prima, pagas IT. Todo lo que vayas a comprar dentro del territorio con factura está alcanzado por el IT. Entonces hemos dicho, en lo general, eso suele incrementar el precio de los bienes o servicios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si estuvieses exento del IT, no tendrías que pagar el IT, entonces no lo pones pues como costo en tu producto, y sin ese costo tu producto tendría que ser sí o sí más barato, ¿no? Si tu producto fuese más barato, aunque no sea mejor, tendrías mayor posibilidad de venta, porque dentro de un ambiente, digamos, de sana competencia, tú estarías ofertando un producto a menor precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los compradores? Los compradores normalmente decidimos en función al máximo beneficio que queremos obtener. Es decir, yo con 5 pesos, si me compro 2 litros de leche, estoy feliz, ¿no es cierto? Si con 5 pesos me compro 1 litro de leche, no sé, no me convence tanto. Entonces resulta que las empresas públicas tienen que competir con las empresas privadas en igualdad de condiciones. Quiere decir que tienen que estar sujetos a las mismas reglas, ¿no? Si por alguna razón a las empresas públicas no se les aplicara algún impuesto, se les eximiera de pagar impuestos o se les diera tratos preferenciales, primero estaríamos vulnerando el principio de igualdad, estaríamos vulnerando el principio de universalidad, estaríamos vulnerando el principio de generalidad, ¿no es cierto?
Pero además, al vulnerar esos principios, estaríamos generando condiciones más favorables para las empresas públicas, porque al reducir sus costos como efecto de que no pagan impuestos, podrían ofrecer productos y servicios más baratos a la gente. Al ofrecer productos y servicios más baratos hacia el consumidor, obviamente tendrían una ventaja comparativa en función a las empresas privadas. Entonces, ¿qué sucede? A las empresas privadas las desincentivas a producir, les quitas venta. ¿Y qué pasa cuando una empresa privada no genera ingresos, no vende? Quiebra. Ya, ese es en el caso extremo. Pero si vende poquito, ¿qué pasaría? A ver. Recorte personal o compra de insumos. Ya. Y en el resultado final, ¿le perjudica esto al Estado o no? Perjudica, ¿por qué? Porque si la empresa privada no vende lo suficiente, el impuesto que va a pagar la empresa privada también es pequeñito, es poquito, ¿no es cierto? O en algún caso, por último, puede no generar utilidad. Si no genera utilidad, la empresa privada no me va a pagar utilidad. Si no me paga utilidad, mi recaudación como Estado va a bajar, ¿no? Entonces, tampoco me conviene como Estado que yo desincentive la empresa privada, no por un tema de inversión, no solamente por un tema de trabajo, sino sobre todo también por un tema fiscal, ¿no? Porque todas las empresas cuando venden pagan impuestos, ¿no es cierto? Si no venden o venden muy poco, no van a pagar mucho o por último no van a pagar. Entonces, por eso es que todos tienen que estar alcanzados por la mayor parte de los impuestos y en el caso de las empresas públicas tienen que seguir las mismas reglas y cumplir las mismas normas, sobre todo tributarias, que las empresas privadas, ¿no? Eso es parte de la gestión. Entonces, por eso es que las empresas públicas tienen que estar en igualdad de condiciones con las empresas privadas, ¿no? Pagar los mismos impuestos, pagar los mismos aranceles, estar alcanzados por las mismas reglas laborales, sociales, todo aquello. Bien. ¿Quiénes más pagan el impuesto a las transacciones? Todas aquellas sociedades con o sin personalidad jurídica, ¿no? Las sociedades constituidas en la vía comercial o en materia civil, fundaciones, asociaciones, eventualmente pueden pagar cuando reciben donaciones, legados de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro. En el ejemplo, yo al Hospital Juan de Dios, que es entidad sin fin de lucro, le dono una ambulancia, este hospital va a tener que pagar el impuesto a las transacciones porque está recibiendo un bien sujeto a registro a título gratuito, ¿no? Entonces, así no tengas NIT, estás alcanzado por el impuesto a las transacciones cuando se trata de un acto de transferencia a título gratuito, ¿ya? Bien. Y por supuesto también están alcanzadas las empresas unipersonales, ¿no? A diferencia del profesional independiente, de aquella persona que ejerce un oficio independiente, en la empresa unipersonal existe una combinación de insumos, materias primas, de esfuerzo, de trabajo, que puede estar dirigida por una persona, pero
que tiene un proceso de producción que puede estar operado por varias personas, ¿no? Entonces, en este caso, el dueño es uno, pero la actividad empresarial se mantiene. Entonces, al mantenerse la actividad empresarial, también está sujeta al pago de impuesto a las transacciones. Por lo general, una empresa combina elementos materiales e inmateriales. ¿Qué elementos materiales? Materia prima, insumos, maquinaria. ¿Qué elementos inmateriales? Lo que es la creación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hago pan y galletas, mi patrimonio inmaterial es la receta que yo tengo, ¿no? Si, por ejemplo, esta empresa se dedica a costurar ropa, mi patrimonio inmaterial es el diseño que yo tengo, que nadie más lo tiene, ¿no? Entonces, se combinan esos elementos, se produce algo y ese producto está sujeto a la venta y esta comercialización también va a estar alcanzada por los impuestos correspondientes. Entre ellos, obviamente, el impuesto a las transacciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Licenciada, Adelante. sobre las donaciones, como estaba explicando de los barbijos, en este caso, si la empresa es la que fabrica los barbijos y dona a otra entidad, ¿esta se factura? Depende. Tienes dos opciones, ¿ya? La vas a facturar para que, y en la factura puedes poner, digamos, que estás entregando los barbijos a costo cero. En ese caso estás documentando la donación. Pero ¿qué va a pasar en ese caso? Va a pasar que de lo que tú estás donando, tienes que sumar lo que es crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Todo lo que has utilizado en producir esos bienes donados, tienes que hacer una pequeña sumatoria. Para eso se factura. ¿Para qué? Para descontar este crédito fiscal de tu crédito fiscal general. En otras palabras, tú has comprado muchos insumos y tienes, por ejemplo, crédito fiscal 1,000. ¿Me entiendes? Pero de estos 1,000, tú has regalado valor de 500. ¿Se entiende? Sí, sí, algo estoy entendiendo. Ya, a ver, ahorita vamos a detallar bien el ejemplo, ¿ya? Tú tenías 1,000 bolivianos que has gastado, digamos, en tela, has gastado en elástico, has gastado en pegamento, has gastado en alambre, ¿ya? Para fabricar, no sé, 5,000 barbijos. De estos 5,000 barbijos, tú, por la pandemia, has decidido donar la mitad, 500, ¿sí? Sí. Y 500 has vendido. ¿Está bien? Sí. Ya. Estos 500 que has vendido, digamos que has vendido a 2 pesos, has vendido 1,000 bolivianos que están facturados, ¿sí? Sí, lo estoy entendiendo. Ya. De esos 1,000 bolivianos, tú tienes crédito o débito, o sea, debes 130 que tendrías que pagar, ¿sí? Sí. Ya. Si tú te descuentas los 1,000 que tienes de crédito, o sea, los 130 bolivianos de estos 1,000 que has gastado en materia prima, hacen un crédito fiscal de 130 bolivianos también, ¿no ve? Sí, 130. Ya. Más o restas los 130 que tú has vendido y te queda 0, no tendrías que pagar impuestos, ¿sí? Ya, eso sería en el caso del
No, es IVA. que no he terminado. No he terminado. Es que para eso Ya. justamente, Ya, para eso justamente va. ¿Ok? Bien. ya estoy. Entonces resulta que en tu factura, perdón, tú has vendido la mitad, has regalado la mitad, ¿ya? Que son 500. Entonces, de estos 500 no has generado deuda, ¿no es cierto? No has generado débito fiscal. Tu débito fiscal aquí es 0, ¿sí? ¿Se entiende? Se me cortó, licenciado, entrecortado, ya le empecé a escuchar. Ya, a ver, otra vez, tú has regalado la mitad de estos 1000 barbijos que tú has fabricado. Sí, licenciada. Entonces, lo que te dice la norma es que como tú has regalado, no has generado débito, porque al regalar tú no has cobrado nada. Entonces, como no has cobrado, tampoco te puedes beneficiar del crédito, ¿ya? Ya, sí, es el... Entonces, de estos 130 que tienes crédito, 65 es de lo que has regalado y 65 es de lo que has vendido, ¿sí? Estos 65 de lo que has vendido te puedes descontar de estos 130 que has facturado y has cobrado, ¿está bien? Sí. Y estos otros 65 que corresponde a lo que has regalado ya no te puedes beneficiar, ¿está bien? Sí, lo entiendo. Ya. Ahora, como tu factura va a ser 0, porque no estás cobrando, esta factura de 0, ¿cuánto de IT te va a generar? No me debería generar nada porque no estaría ganando, pero si está facturado me genera de los 1030 bolivianos. No, mamita, o sea, la factura es simplemente para el tema del crédito y del débito. ¿Se entiende? Ya, entonces sería, no me generaría. Pero en tu factura vas a poner 0, porque ahí vas a explicar que estás regalando. Que todo cuesta 1000, pero que estás regalando. Ya. ¿Ya? Como estás regalando, el monto que estás cobrando es 0. ¿Sí? Porque estás regalando. Entonces, ¿cuánto de IT vas a pagar de ese regalo? ¿No pagaría? No vas a pagar, pues porque el monto facturado es 0. Sí. ¿No ve? Y sí. tú pagas sobre tus ingresos brutos. Esto, cuando tú regalas, ¿hay ingreso? No hay ingreso. No hay ingreso, entonces no se paga. Ya. A ver si me entienden. Sí, ya le entendí. Por eso es que tienes que facturar. Ya, sí, ya le entendí, licenciada. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más hasta por ahí? Bien. ¿Quiénes entonces no estarían alcanzados por el IT? ¿Ya? ¿Qué operaciones no van a estar grabadas? Primero, el trabajo personal en relación de dependencia. ¿Ya? ¿Por qué no está grabado el trabajo personal en relación de dependencia cuando tienes un sueldo, cuando estás contratado con un ítem a plazo fijo o por último, como, no sé, pues,
como personal de planta en una empresa, así sea tu sueldo, sea, digamos, semanal, quincenal, o sea, a destajo incluso, siempre que estés en relación de dependencia. ¿Por qué no se paga IT en estos casos? Mayra Ramírez, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciada. Hola Mayra, buenas. ¿Por Le qué? escucho, licenciada. Ya. ¿Por qué el trabajo en relación de dependencia, es decir, cuando tú estás trabajando con tu jefe, con un sueldo, con un horario, no estás alcanzado por el IT? Yo creo que porque no somos una empresa, o sea, somos dependientes, entonces nosotros tenemos otro tipo de impuesto, puede ser que por eso no estamos alcanzados por el IT. Ya, ¿y qué impuesto pagarías? El RCIVA. El RCIVA, ¿no? Ahora, ¿qué carácter tiene el RCIVA? No lo entiendo muy bien, licenciada. Cuando tú pagas RCIVA, ¿sobre qué pagas? Por ejemplo, el RCIVA, digamos, es cuando nosotros declaramos las facturas para generar un crédito fiscal y también se cobra sueldos mayores a 6,000 o 7,000, creo que no sé muy bien eso, licenciada. Ya. Entonces, Pero en realidad el RCIVA está grabando o se aplica sobre tu ingreso personal, ¿no ve? sí, licenciada. Muy bien. Y el impuesto a las transacciones se aplica sobre el ingreso bruto, ¿no ve? Sí. Entonces, cuando ya hay el RCIVA que ya te está grabando tu ingreso, ya no corresponde el impuesto a las transacciones que graba casi lo mismo. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Porque el impuesto a las transacciones y el impuesto o el RCIVA son impuestos directos, ¿no es cierto? Y obviamente las personas que están trabajando en relación de dependencia con remuneración fija o variable están alcanzados ya por un régimen impositivo distinto aplicable a esa condición, es decir, por ser asalariado, por tener un contrato de trabajo, un ítem, por tiempo fijo o por indefinido, cuando ya tienes una remuneración determinada, entonces solamente aplica el régimen complementario al impuesto al valor agregado y el régimen complementario, obviamente, graba todo lo que son tus ingresos, ¿no? Entonces, al grabar tus ingresos, ya te está alcanzando un impuesto, por tanto, ya no corresponde que te graben con el impuesto a las transacciones. ¿Ok? Fuera de eso, la naturaleza de la relación laboral es distinta de la naturaleza de las relaciones contractuales, ¿ya? El impuesto a las transacciones, como hemos visto hace un momento, se aplica a los contratos nominados o innominados emergentes del comercio, compra-venta, de la industria de producción, de generación de servicios, los contratos que se generan, por ejemplo, cuando uno acude a un profesional, servicio, oficio independiente, servicio, negocios, puede ser, no sé, pues, importaciones, también
una actividad comercial, alquiler de bienes, obras, servicios y actividades, hemos dicho, lucrativas o no. Entonces, en este caso, la naturaleza de estas actividades es distinta de la naturaleza de dependencia laboral, ¿no? En el mismo concepto entran todas aquellas personas que desempeñan, que cumplen, que desarrollan cargos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los que desempeñan cargos públicos están sujetos a una relación de dependencia ¿con quién? ¿Quién es el contratante en un servidor público? ¿Quién en última instancia es el jefe de un servidor público? El Estado. Exacto, el Estado, ¿no? Al ser el Estado el contratante, obviamente lo que se está generando es una relación laboral. Y estas relaciones laborales tienen una normativa específica, pero además ya están comprendidos dentro de lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿no? Bien. ¿Qué más? Servicios prestados por el Estado Nacional, dice, ¿no? Departamentos, los gobiernos municipales, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas. Otra vez, con excepción de las empresas públicas. Ok, acá. ¿Cuáles serán los servicios que el Estado nos presta? ¿Habrá algún servicio que el Estado nos pueda prestar, que nos cobre? Nilda. Doctora, bueno, el Estado recauda recursos a través de la aduana nacional, de depósitos aduaneros, del CEGIP, ¿no? Pero estos son servicios que no, en el caso de depósitos aduaneros sí generan factura, en el caso de la aduana no te emiten una factura. Pero ojo, la aduana no te está cobrando por el servicio. ¿Qué te está cobrando la aduana? Es distinto por si acaso. El arancel. Pero el arancel, ¿qué carácter tiene? ¿Carácter en qué sentido, doctor? O sea, ¿por qué te cobra el arancel? ¿Qué cosa es el arancel? Por la importación de mercadería. El arancel es un impuesto aplicable a la importación de ciertas mercancías, ¿no ves? Obviamente es variable, obviamente depende de la mercancía, del origen, etcétera, ¿no es cierto? Pero el arancel o el gravamen arancelario es un impuesto aduanero. Entonces, al ser un impuesto aduanero, no te va a poder emitir factura porque te está cobrando un impuesto. Es como cuando el Estado te cobra el impuesto al valor agregado, no te da factura por el cobro que te hace. O cuando el Estado te cobra el IVA, no te da factura por el cobro que te está haciendo. Sí, adelante. Sin embargo, es un servicio, ¿no, doctora? Es un servicio que presta la aduana. No es un servicio. En realidad no viene a ser un servicio. Porque ¿cuál sería el servicio? A ver, identificaremos bien. Bueno, en el tema de la desaduanización. Pero la desaduanización es un servicio propiamente, o sea, ¿te está dando el servicio realmente? Sí. Bueno, yo lo entiendo así, doctora. ¿Cuál sería el servicio, pero mi corazón? Porque en realidad la desaduanización es simplemente una formalidad para que tú pagues el impuesto, ¿no? Ya sea el IVA, ya sea el gravamen arancelario, en algunos casos el impuesto a consumos específicos, ¿no es cierto? En realidad, no es que tú vas al almacén porque realmente qué buen servicio te prestan, ¿no? O sea, tú vas al almacén porque tienes que ir al almacén para que revisen tu mercancía. No te la están revisando porque son buenitos, porque
a ver, por si acaso, si tienes algo roto, si te han dado bien, si te han vendido bien, ¿no es cierto? ¿Para qué te revisa la aduana? A ver. ¿Para qué revisa? En realidad revisa para ver si están cumpliendo las condiciones que están establecidas en la normativa vigente. Exacto, te revisa para que pagues lo correcto, para que no pagues menos, por eso te revisa, ¿no? Para que, por ejemplo, si tú has traído un auto y tú dices, este auto es modelo, digamos, no sé, pues 2019, va a ir la aduana, va a revisar que ese auto no sea 2020 o que ese auto no sea modelo antiguo, para que no pague menos impuesto. No es que te está dando el servicio porque son bien buenos, sino te está revisando para que tú pagues correctamente el impuesto. Entonces, no viene a ser propiamente un servicio. Ahora, lo que te da el almacén, este sí es un servicio. ¿Cuál es el servicio que te tiene que dar el almacén? Tiene que ubicarte un lugar para que tu mercancía se mantenga hasta que salga de la aduana, ¿no es cierto? Tiene que darte seguridad, tiene que brindarte condiciones adecuadas para que tu mercancía esté bien resguardada hasta que pueda salir de la aduana. Ese sí es un servicio. Por eso, cuando tú pagas a depósito, él te está dando una factura porque te está cobrando por un servicio. Y de hecho, Almacenes o Depósitos Aduaneros de Bolivia, ¿es empresa o es entidad pública? Es una empresa. Una empresa que genera recursos, sí. Exacto, como empresa tiene que facturar y además tiene que pagar impuesto a las transacciones. Como tiene que pagar, entonces te tiene que emitir una factura. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Y qué pasa, doctora, con aquellas entidades como CEGIP, como lo había mencionado? Ellas también ofrecen un servicio, pero no generan factura. Hay un servicio. ¿Cuál es el servicio que te está prestando el Estado? Primero, el servicio que te está prestando el Estado te ha puesto en una base de datos donde están toda tu información, está cuándo has nacido, está tu certificado de nacimiento, está una copia de tu título de profesional, o sea, está mucha información tuya, ¿no? Entonces, esa información te la va a resumir en un documento que se llama documento de identidad, tu cédula de identidad, que te la va a dar, porque además ese papelito, ese cartoncito tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, tiene un costo el imprimir, tiene un costo el sacar la fotito, tiene un costo el papelito como tal, porque se supone que es un papelito de seguridad, entonces te tienen que cobrar por ese papelito, ¿no? ¿Cuál es el servicio que te está dando? Te está dando ese papelito acreditado por el Estado para que tú te puedas identificar en diferentes instancias públicas y privadas y para que tú puedas hacer tus trámites. ¿Por qué? Porque a partir de ese documento que se llama cédula de identidad, tú te vas a identificar en todas las instancias públicas y privadas, bancos, aduanas, servicios de impuestos, es más o menos tu tarjeta de presentación, ¿no? Ahí está tu foto, están tus datos, dices, yo soy fulano de tal. ¿Qué quiere decir? Que existes, estás registrado y que tus datos son verdaderos, ¿no es cierto? Que tienes una determinada edad, has nacido en determinado lugar. A partir de ese documento tú puedes ejercer derechos civiles, puedes ejercer derechos políticos, puedes ir y obtener un número de identificación tributaria, o de pronto con ese carnet también puedes viajar, o con esa cédula de identidad que te identifica, puedes presentarte a una institución, a una oficina pública, y decir, bueno, señores, yo soy fulana de tal y quiero tal información que es pública. El servicio que te está dando es poder identificarte a través de un documento en todas las instancias, porque ese documento está respaldado por la fe del Estado. Ese es el servicio que te está dando.
Ahora, cuando el Estado te cobra, no sé, pues 21 pesos, creo que no sé exactamente cuánto será lo que te cobra, ya no me acuerdo honestamente, pero es así, 14, 21 pesos que te cobra por darte este papelito, ¿no ve? Te está cobrando por el costo de este cartoncito, el costo de imprimir y el costo de sacarte la fotito. ¿Se entiende? Sí, sí, doctora. Ya. Como el Estado te está cobrando el costo de darte este documento, no te está cobrando, por ejemplo, lo que cuesta custodiar tu información, no te está cobrando, por ejemplo, lo que cuesta tener al funcionario ahí para que te atienda, solamente te está cobrando lo que cuesta darte el cartoncito que dice carnet de identidad, ¿ya? Entonces, como solo te está cobrando eso porque el Estado no te puede ganar, no es un negocio, en realidad es un servicio, solo te puede cobrar lo que cuesta este cartoncito. Si este cartón cuesta 21 pesos, te puede cobrar 21 pesos. Si el cartoncito cuesta 21 pesos, no te puede cobrar 25. ¿Me dejo entender? Sí, entiendo, doctora. Entonces solamente es para reponer sus costos. Exactamente. No te está ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no está haciendo negocio con la identificación de las personas. El Estado tiene la obligación de acreditar la identificación de las personas, porque es el único que tiene el registro oficial, si tú quieres, ¿no? Porque ¿dónde vamos cuando queremos saber si una persona, por ejemplo, el domicilio de una persona, ¿dónde vamos a acudir? Al CEGIP. Al CEGIP, ¿no? Ahí vamos a ir a averiguar si está en La Paz, está en Cochabamba, dónde es su último domicilio conocido, digamos, ¿no es cierto? Porque él es el que tiene la información y él es el que custodia la información. Entonces, como es un registro oficial, porque solamente el Estado puede tener registros oficiales, el servicio que te da es darte la copia de que estás acreditado, inscrito. ¿A través de qué? De la cédula de identidad, o en algún caso también de la identificación a partir del registro civil, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción y todas esas cosas que van haciendo los cambios en la vida de las personas, ¿no ve? Entonces, eso es lo que el servicio que te está prestando el Estado, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. Sí. Ahora, justamente aquí surge un gran debate, ¿no? Y esto es importante. La policía y algunas otras entidades dan ciertos servicios y cobran por esos servicios, ¿ya? La policía, en el caso de la policía, por ejemplo, da un servicio que se llama de seguridad. Hay una institución que se llama Seguridad Pública y hay otra que se llama Batallón de Seguridad Privada, ¿no? Cuando una institución pública quiere, por ejemplo, resguardo para sus oficinas, le mandan personal del Batallón de Seguridad Pública. Te van a cobrar, pero más que todo el cobro es para los policías, ¿no? El Batallón de Seguridad Privada te va a mandar también seguridad, pero tú le vas a pagar al batallón, ¿ya? En este caso, estamos hablando de un servicio prestado por el Estado Nacional o por una institución del Estado. Jacqueline, ¿está por ahí? Sí, doctora. ¿Qué opinas, Jacqueline? Bueno, sí estaría prestándose los servicios del Estado. Sí, ¿cuál sería el servicio del Estado?
Doctora. ¿Sí? Sí, Jacqueline, está bien. ¿Cuál sería el servicio? A ver, Margarita, ¿está por ahí? Margarita, ¿está por ahí? Buenas noches, doctora. Hola, Sí, Margarita, ¿qué opinas? yo creo que sí sería como un apoyo logístico. ¿Ya? Bueno, sería mi opinión. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando la policía cobra un monto? El batallón cobra, no cobra el policía, para mandar a su personal a brindar seguridad a entidades privadas. ¿Esto está dentro del servicio que te tiene que dar el Estado o es un servicio comercial, digamos así? Yo creo que es comercial, doctora. Ya, muy bien. ¿Por qué crees que es comercial? Eh, por- porque, porque no es parte del Estado, doctora. ¿La policía no es parte del Estado, me dices? No es servicio. Ay, ay, ay. Ahora. A ver, aquí lo que hay que diferenciar son dos cosas, ¿no? Primero, ¿no? La naturaleza del servicio, como bien dice Margarita. Una cosa es que la policía tenga la obligación de brindar resguardo a las entidades públicas y privadas porque lo tiene que hacer, ¿no? Está bien, esa es su función. Segundo, el cobro que hace, ¿no? Cuando este cobro solamente cubre el costo del servicio, ahí está prestando un servicio que corresponde a las competencias del Estado y a sus dependencias, ¿no ve? Entonces, por ese servicio, obviamente no va a facturar porque está cobrando lo que cuesta dar ese servicio de seguridad. Cuando, por el otro lado, tiene otra rama que se llama Batallón de Seguridad Física Privada, y el batallón es el que cobra por el servicio que está prestando con los efectivos policiales, acá ya esto ha cambiado de naturaleza, ya no está dentro de lo que el Estado básicamente te puede brindar, y además, como el costo es más alto, están generando utilidades, porque ya no te cobran, digamos, digamos, 2,000 pesos que cobra por servicio de seguridad estatal, ¿no? Ya te cobra, no sé, 5,000, por decir. Entonces, en este caso, ya lo que se está haciendo con este servicio es generar lucro, ¿no? Estás ganando. En este caso que estás ganando, ya estás alcanzado por el impuesto a las transacciones. O sea que tienes que, por un lado, facturar y por el otro lado, pagar. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso, ya no está funcionando como una institución pública para brindar el servicio y para mantener el costo del servicio, sino ya está generando un ingreso adicional
ya está generando utilidad por la prestación de un servicio. En ese caso, estas actividades están alcanzadas por el impuesto a las transacciones, ¿no? Enseguida vamos a ver algunos otros ejemplos más. Entonces, en este sentido, sí hay obligatoriedad de pagar el impuesto a las transacciones. Nuevamente, las empresas públicas tienen que pagar absolutamente todos los impuestos establecidos por ley en igualdad de condiciones que las empresas privadas. Tienen que cumplir con los mismos requisitos, con las mismas obligaciones, con las mismas limitaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que generar una competencia sana, ¿no? Tienen que prestar un buen servicio sobre todo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con las operaciones de inversión de capital? Cuando yo, por ejemplo, me compro acciones, me compro bonos, me abro un depósito a plazo fijo, y obviamente a través de este tipo de inversiones voy a generarme una ganancia a través de intereses, ¿no? ¿Esto está alcanzado por el IT o no? ¿Está alcanzado por el IT? No. Williams, ¿qué dice? Doctora, buenas noches, doctora. Buenas. No, no están alcanzadas, doctora, están alcanzadas por otro impuesto, por el ITF, esos ingresos, doctora. ¿Por el ITF? Sí. ¿Por qué están alcanzados por el ITF las operaciones de inversión de capital, estimado? Bueno, específicamente, tal vez eso no, doctora, pero toda transacción en moneda extranjera o moneda nacional que relacionadas con las operaciones están grabadas por el ITF, doctora. Estimado Williams, no, lamento comunicarte que no. En realidad, el impuesto a las transacciones financieras únicamente alcanza a los depósitos en cuenta corriente, los depósitos en caja de ahorro, los depósitos a plazo fijo, en dólares, siempre y cuando estos depósitos sean superiores a $2,000, ¿no? No alcanza operaciones de inversión, simplemente aquellas cuentas en el sistema financiero, ya sea de ahorro, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, que sean en dólares cuando el monto es superior a $2,000, ¿no? Los depósitos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, cualquier otra operación de inversión, cualquier otra operación, cualquier otra naturaleza de tu cuenta en bolivianos, no está alcanzada por el ITF, ¿ya? Pero no tiene nada que ver el ITF con el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? En realidad, cuando nosotros hemos caracterizado al impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las transacciones, hemos establecido que el impuesto a las transacciones es un impuesto que causa un efecto llamado piramidación, encarece costos. Por esta situación se ha visto que no es aplicable a las operaciones de inversión de capital. En general, las operaciones de inversión de capital, intereses, compras de acciones, cuotas de capital, compras de bonos, etcétera, están exentos del impuesto a las transacciones, ¿no? ¿Qué es lo único que pagan? Pagan el impuesto a las
utilidades, ¿no? O, en su caso, el RC-IVA. ¿Por qué? Porque esto genera un rendimiento, ese rendimiento viene a ser un ingreso adicional para el titular, ¿no es cierto? Entonces, eso sí pagas. Pagas el IVA, pero no vas a pagar el impuesto a las transacciones para no encarecer las operaciones. ¿Se entiende, William? Sí, doctora, claro, claro. Muy claro. Ah, gracias. Ok. Gracias, doctora. ¿Qué otras operaciones no están alcanzadas por el impuesto a las transacciones? Los establecimientos de educación privados, cuando están incorporados a los planes de enseñanza oficial aprobados por el Ministerio de Educación, no están alcanzados por el impuesto a las transacciones. En general, casi el 95-97% de los establecimientos de educación privados están exentos de pagar el impuesto a las transacciones. Primero, porque encarecería el costo del servicio de educación. Y segundo, porque a partir de esta exención se ha visto la posibilidad de que todos los establecimientos de educación privados estén sujetos a los planes de enseñanza oficial aprobados por el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir? Cumplan con el programa aprobado por el Ministerio de Educación en las diferentes materias que tienen que ver con el avance académico, ¿no? El tema del idioma oficial o los idiomas oficiales, tema de la orientación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que los establecimientos de educación están exentos del impuesto a las transacciones, ¿no? En este caso, esta exención es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Le libera al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los establecimientos de educación privada. Los establecimientos de educación privada, siempre que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial del Estado. ¿Qué planes? Los que aprueba el Ministerio de Educación. Y obviamente a partir de la regulación del propio Ministerio de Educación a través de sus mecanismos correspondientes. ¿Ya? Bien. ¿Qué más no está alcanzado? Los servicios prestados por representaciones diplomáticas de los países extranjeros y los organismos internacionales acreditados ante el gobierno del Estado, ¿ya? ¿Qué tipo de servicios nos prestarán las representaciones diplomáticas? ¿Quién me puede decir qué servicios nos prestan las representaciones diplomáticas? A ver, a ver. Ovidia, ¿está por ahí? Sí, sí, buenas noches, licenciada. Ovidia, querida, ¿qué servicios nos darán las representaciones diplomáticas? Las representaciones, ¿qué servicios nos dan las representaciones diplomáticas? Dice. Sí. Según yo tengo entendido que las representaciones diplomáticas. Sí. Perdón, Lisa, no lo escuché muy bien. Las embajadas. Las representaciones diplomáticas. Ah, ya. Ya dice. Las representaciones diplomáticas es como. Son personas que representan a un estado. Ya. Y que representan en sí a todo un país, se podría decir, su cultura,
su idioma, su modalidad de organización y todo eso, licenciada, sería. Así tengo entendido. Ya. Pero ¿nos prestan algún servicio? Mm, según tengo entendido, licenciada, que las embajadas prestan un servicio, pero sí, a los ciudadanos se podría decir, mediante voluntariados, o bueno, pueden hacer intercambios de estudiantes, digamos, de un país hacia otro país, hacer intercambio de estudiantes para que puedan estudiar en otro país. Sería en cuanto al estudio, o también otra forma de que ofrecen servicios, pero no son sin fines de lucro, licenciada, tengo entendido. Mm, Aparte de otro servicio, no sé, no sé si no sé si está bien. Ya. A ver, las representaciones diplomáticas, embajadas, consulados, normalmente prestan servicios de lo que se llama visado o autorización de ingreso a determinados países. Por ejemplo, cuando nosotros queremos viajar a Estados Unidos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener antes de pasaje? La visa. Visa. Muy bien. Ahora, ¿la visa me la dan gratis o cuesta? No, no, licenciada. Cuesta. Ay, perdón. Cuando yo voy a tramitar una visa, me dicen, bueno, usted vaya a depositar $100 en esta cuenta y con su depósito recién viene. ¿Lo ve? Sí. Entonces, eso quiere decir que las representaciones diplomáticas prestan ciertos servicios. ¿Por qué? Cuando me dan visa, van a revisar si yo tengo antecedentes, no tengo antecedentes, investigarán quién soy, etcétera, etcétera, y me pondrán un sello si me reciben o no me reciben, ¿no? Muchos países dan ese servicio, te cobran por ese servicio, pero no te facturan porque los países extranjeros, sobre todo en las representaciones diplomáticas y consulares u otros organismos internacionales, supone que están ejerciendo dentro de sus territorios, ¿no? Si yo voy a la embajada de Estados Unidos, es como si yo entrara al territorio de Estados Unidos. Si yo voy a la embajada de España, es como si estuviera entrando en el territorio de España. Ese territorio donde están las embajadas, ese territorio donde está el consulado, es un pequeño enclave del país cuya bandera representa, ¿no? En otras palabras, es como que fuera España, Estados Unidos o cualquier otro país, ¿ya? Entonces, como es su país en ese territorio ellos aplican su propia normativa y yo no puedo aplicar como Bolivia mi normativa menos tributaria. ¿Se me entiende? ¿Aló? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctora, se entiende. Perfecto. Bien. ¿Qué más está exento? Está exento lo que es la edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos, revistas, en todo su proceso de creación, dice, ¿no? O sea, todo lo que es material bibliográfico, informativo, de educación, ¿no es cierto? Desde la importación, obviamente que el impuesto a las transacciones por naturaleza no es un impuesto que aplique al proceso de importación, pero la comercialización de estos productos no está alcanzada por el impuesto a las transacciones. ¿Por qué será esta exención?
¿Por qué aplico esta exención? A ver. Jóvenes. Licenciada, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? La escuché entrecortada. Ya. El impuesto a las transacciones no se aplica a la comercialización de libros, diarios, publicaciones, periódicos, revistas, ¿no? ¿Por qué será que no se aplica? Eso pregunto. Por manera de incentivo a la Muy publicación. bien, como una forma de incentivo a la producción. ¿Qué buscaba este incentivo? Que se sigan produciendo libros o investigar ciertas cosas, algo así, porque si a uno le cobran el impuesto es como que frena un poco, ¿no? Esa motivación, incentivación, algo así. En realidad lo que se buscaba era abaratar el costo de la producción literaria, es decir que si un libro te costaba, por decirte, 100 pesos, te cueste nomás 97 o te cueste mucho menos. ¿Para qué? Para que sea más accesible a los estudiantes, para que sea más accesible a los profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta extensión. Ahora, esta exención no alcanza a todo el proceso de publicidad. ¿Qué es el proceso de publicidad? En las revistas, generalmente se pone propaganda, ¿no es cierto? La propaganda ayuda, digamos, como una forma de financiamiento para la publicación. ¿Se entiende? ¿Se me entiende o no? Sí, licenciada. ¿No? Lo que quiere decir que yo vendo una página, vendo cuarta página, vendo media página, pongo el logo de una empresa, pongo su publicidad, cobro ese dinero y con ese dinero puedo financiar la edición de mi publicación. Eso que yo estoy vendiendo, eso no está alcanzado por la exención del IT. El momento que yo vendo publicidad, tengo que facturar y esa factura está alcanzada por el IT. ¿Qué es lo que está exento del IT? Cuando yo vendo la publicación, vendo esa revista y eso sí está alcanzado por la exención del IT. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Éxito sería. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, doctora. Adelante. Sí, los establecimientos privados están sujetos a algún impuesto porque ellos emiten factura, ¿verdad?, al momento de cancelación de pensiones. Sí. Y está sujeto a algún impuesto. Claro, están alcanzados por el IVA. Solamente el IVA. Claro, solo el IVA. El IT no paga. Sí. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias, doctora. Por eso es que facturan, ¿no? Porque tienen que pagar impuesto al valor agregado y obviamente, seguramente van a tener que pagar también impuesto a las utilidades. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a quedar aquí, por favor. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctora. Cuídense, hasta el lunes, que descansen. Gracias igualmente, doctora. Hasta el lunes.